Seguimos conociendo a los diferentes candidatos a la alcaldía de Huesca. De hecho, quien nos acompaña aquí hoy en el programa es el actual alcalde de Huesca. Quiere revalidar, entendemos, ese cargo en los próximos 4 años. Luis Felipe, bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación a Radio Huesca. Sí, la verdad es que voy a unas elecciones pues con el orgullo de haber sido alcalde de la ciudad donde nací y con el afán de continuar siendo alcalde. Además, querría tener un gobierno monocolor en el Ayuntamiento de Huesca. O sea, que fuera un gobierno socialista. Ha sido alcalde en 2 ocasiones, tenemos que decir, estos últimos 4 años, pero hubo un periodo hace un par de mandatos que también usted fue alcalde. Sí, fui alcalde de 2010 a 2011 y en el 2011 hubo elecciones, perdí las elecciones, me quedé de portavoz del Grupo Socialista, de principal partido de la oposición, durante 4 años. Compaginé también esta responsabilidad con portavoz en la Diputación Provincial de Huesca, del Grupo Socialista, y en el 2015, pues con la mayoría que se constituyó en el Pleno, conseguí ser nuevamente alcalde. Usted acaba de decir que quiere gobernar y, si es posible, entiendo, si es posible, querría gobernar usted solo. Sí. Usted solo, con su grupo, lógicamente, sí, con su formación política. Vamos, yo aspiro a tener un gobierno monocolor. Y, lógicamente, la política ahora obliga, y además es buen ejercicio, obligar al pacto casi constante de muchas cosas, ¿no? Y estoy convencido de que habría muchos espacios para el acuerdo con las formaciones políticas que conformen el nuevo pleno municipal. Y estoy convencido de que con el 100% de esas formaciones habrá momentos de acuerdo por interés de Huesca. Yo estoy convencido de eso. Pero me gustaría ser un gobierno socialista y no tener que ceder en los pactos de gobernabilidad y de gobierno, tener que ceder espacios o tener que asumir compromisos que yo no llevo en este momento en cartera y que, lógicamente, a veces determinados compromisos generan cierta confusión también en el electorado que te elige, ¿no? Y por lo tanto yo aspiro a un gobierno monocolor socialista. O sea, el balance que hace de ese pacto de gobierno entre 3 formaciones políticas que le permitió a usted ser alcalde no es tan positivo como para intentar reeditarlo. A ver, yo creo que al final gobierna no quien gana, sino quien suma, ¿no? Y hubo un momento importante en la ciudad de Huesca con una suma de 3 formaciones políticas. Yo lo he manifestado en diferentes entrevistas. He estado satisfecho porque ha dado estabilidad a la ciudad, salvo los últimos 6 meses prácticamente del mandato. Pero reconozco que en política hay que estar obligados al acuerdo y al consenso, pero que hay que aspirar no a pactar, hay que aspirar a gobernar en solitario. Si luego los números no dan, habrá que ir a otro escenario, pero de entrada al escenario que voy yo es a ese. ¿Cómo mejorar la ciudad de Huesca? ¿Qué grandes titulares lleva en su programa electoral en estos próximos 4 años? Huesca es una ciudad que es segura, que es tranquila, que tiene calidad de vida, pero es una ciudad que sigue siendo de paso. Yo cuando hablo con personas que estos días pues vienen pues acá en campaña electoral o incluso ministros del gobierno de España que han pasado a actos conmigo en Huesca, les pregunto, ¿conocías Huesca? Y me dicen, he pasado por Huesca. Hay que hacer que Huesca sea una ciudad de destino final, no de paso al Pirineo. El Pirineo es una marca muy potente y el Pirineo es una marca que lógicamente arrastra mucha población para ser visitado. Y Huesca se convierte allí en un espacio de tránsito. Hay que hacer que Huesca tenga un espacio propio. ¿Y tenemos características, valores para serlo? Sí. Es decir, y por eso estoy apostando ahora por la constitución de una fundación entre instituciones públicas, Ayuntamiento de Huesca, Diputación de Huesca y Gobierno de Aragón, el Obispado, y a poder ser alguna entidad financiera que quisiera participar para constituir una fundación cuyo objeto único sea la rehabilitación y restauración de todo el entorno de la catedral. Con eso conseguiríamos sin ninguna duda poner en valor una característica que tiene Huesca y tienen muy pocas capitales de España, muy pocas catedrales de España. Y avanzar en la rehabilitación, en la puesta en valor del patrimonio monumental, del patrimonio arqueológico, del patrimonio cultural, junto a la excelencia gastronómica que tiene Huesca y a lo que sabemos hacer bien, que hay muchas cosas que se hacen bien. Entre otras cosas, somos una ciudad tremendamente acogedora y lo hemos visto estos días con cartas de aficionados que visitaban la ciudad de Huesca con motivo del fútbol, de la Sociedad Deportiva Huesca. Somos una ciudad acogedora, amable, agradable. Si ponemos en valor todo ese
todos esos valores patrimoniales y culturales, Huesca retendrá gente que vaya a los Pirineos. Porque es una pena que, por ejemplo, cuando hay estadísticas de la Oficina de Turismo, cuando se hacen campañas en San Valero o en festividades en Zaragoza y viene público de Zaragoza, es un poco triste que el 50% de esa población no haya estado nunca en Huesca. Ese es un objetivo para mejorar de forma total y absoluta. Pero parece coincidir casi todo el mundo que necesitamos un desarrollo económico mayor del que tenemos hasta ahora, sobre todo en materia industrial, una transformación agraria, hacia transformación de los productos que se producen en nuestro entorno, e incluso el cambio de esos productos, la llegada del agua, el regadío, en fin, todo eso. Sí, la verdad es que, pero hemos dado pasos en esto. Quiero decir, yo por ejemplo estoy muy satisfecho de un proyecto que junto con Diputación de Huesca, Comunidad de Altos Pirineos, en torno a un proyecto europeo, hemos puesto en marcha, que es Hecho en los Pirineos. Yo creo que ese es el camino. Es decir, grandes ferias y sobre todo la capacidad de sumar y de aprender y de también dar conocimiento en el sector primario, que es fundamental. Yo siempre digo, si la industria llega a Huesca, tiene que llegar en la mano de lo agro y del sector primario. Y en ese espacio creo que vamos avanzando en Hecho en los Pirineos, en ferias, en producción, en transformación y en comercialización de nuestros productos. Siempre digo, el mayor elemento para luchar contra la globalización no son las grandes superficies comerciales, son los productos locales. Y esos productos locales hay que tenerlos, hay que tratarlos y hay que comercializarlos. Yo creo que ahí el sector es bueno. Hace falta un impulso, pero ya no solo un impulso de la ciudad, hace falta un impulso del conjunto, digamos, de la comunidad autónoma en sectores estratégicos como este. Y Huesca ahí se puede beneficiar porque Huesca es la capital de la provincia y Huesca tiene espacios que no tienen otras poblaciones, que también tienen su importancia, afortunadamente, en el territorio alto aragonés. Pero yo lo digo, es decir, si a Huesca llega la industria, llegará de la mano del sector primario y llegará fuerte, y tenemos espacios para eso. Está una plataforma logística que está siendo ahora, está viendo cómo ese Vial de Plus le va a dar una característica que no tenía. Ha habido una relocalización de empresas de la ciudad que crecen y se especializan y son empresas punteras e importantes, y a Plus acabará por llegar, y en un plazo corto, empresas o iniciativas, ya digo, posiblemente vinculadas al sector primario. Y cuando hablo del sector primario también hablo al sector de la gastronomía. Yo propuse, y luego conociendo un proyecto que iniciativa privada ha puesto encima de la mesa, y les comenté a ellos, si soy alcalde no haremos un proyecto diferente, sumaremos la ciudad a ese proyecto ya iniciado de la generación o de la creación de un centro de gastronomía e investigación en la ciudad de Huesca, que está ya muy definido en el Parque Tecnológico Hualca, ya digo, por iniciativa de Hostelería de Huesca y del sector privado, y que la ciudad tiene que sumarse. Es decir, poner en valor la gastronomía, la pastelería como elementos importantes también de transformación, también es industria y también es empleo. Y yo creo que veo el horizonte con optimismo. Somos la ciudad que somos, es decir, no hay saltos en el vacío. Las ciudades difícilmente tienen saltos en el vacío y pasan de 50.000 a 1 millón de habitantes, eso es prácticamente imposible. Y los periodos de gran éxodo del mundo rural al mundo urbano, eso ocurrió en España en los años 50-60. Es difícil que Huesca tenga la capacidad de captar una población a través de industria que la convierta en otra ciudad. Y digo, la convierte en otra ciudad porque posiblemente sería otra ciudad distinta a la que tenemos, y la que tenemos tiene muchos valores y tiene espacios de avanzar. Y en materia urbanística le quiero preguntar por los solares que hay en la ciudad. Ya no por si hace falta o no un nuevo plan general, si vale, si hay que revisarlo o reformarlo, pero hay una gran cantidad de solares, algunos de ellos muy grandes, muy importantes, como el de las Harineras con 8,5 hectáreas. En los próximos 4 años, ¿qué hay que hacer con eso? Bueno, Harineras ha sido información, ya no tanto por el ayuntamiento, porque ahí tenemos que ser extremadamente prudentes, pero la propia Junta, los propios propietarios están dando pasos y han dado pasos ante el ayuntamiento para desbloquear lo que era un convenio importantísimo, pero un convenio, lógicamente, y un desarrollo que los nuevos tiempos, lógicamente, requieren de una nueva valoración, y ahí la propiedad ya ha dado sus pasos, es decir, cosa de la que yo me alegro. Pero es cierto que Huesca tiene espacios interiores donde el ayuntamiento va a tener que intervenir.
y va a tener que intervenir en una doble dimensión. Intervenir en evitar que esas propiedades que no están haciendo un uso adecuado de su suelo, pues porque no le dan o desoyen, digamos, el valor social que tiene un solar y tiene un espacio, intervenir como hicimos con Luces de Bohemia, que ha dado un excelente resultado, que lo inicié yo en el 2010, lo continuó Ana Alós en el mandato 2011-2015 y se concluyó en este mandato 2015-19 como un ejemplo de un camino a seguir en caso de enquistamiento de espacios vitales de la ciudad. Y luego es importante, porque yo también en la propuesta electoral llevo un aspecto que yo considero que es importante y que afecta al comercio de proximidad, que es un colaboratorio. Y me dirá, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues si el ayuntamiento interviene a través de un coworking para profesionales liberales en la antigua Audiencia, donde ofertamos espacios donde se comparten gastos comunes, donde nuevos emprendedores en estas disciplinas tienen un espacio para iniciar su negocio, y hay experiencias en Zaragoza y en otras ciudades. Si intervenimos en los polígonos industriales con adecuaciones de viales, de iluminaciones, etcétera, ¿por qué no intervenimos desde lo público también en un sector que es básico, que es lo comercial? Y lo comercial de proximidad, que tiene en la ciudad dos grandes asignaturas pendientes. Una, el alquiler, el precio de los alquileres, que lógicamente está llevando al cierre de muchos comercios, desgraciadamente, y por otro lado, la falta de competitividad ante las grandes plataformas digitales de compra online. Bueno, pues yo digo, con los espacios que tiene Huesca en el centro, vayamos a hacer una iniciativa como la que hicimos con Luces de Bohemia, vayamos a un proceso expropiatorio y sea el ayuntamiento el que en ese espacio central de la ciudad, que hay espacios insolares, pueda construir un edificio que sea un colaboratorio comercial, multidisciplinar. Es decir, si somos capaces de meter en ese espacio a 20, 30 pequeños comercios que no estarían porque no podrían pagar los alquileres, pero que el ayuntamiento oferta con un alquiler razonable, con un compartir espacios comunes, y al mismo tiempo, desde la iniciativa pública, ponemos a disposición venta online y logística, yo creo que ensayaremos un camino importante para el comercio de proximidad. No de desventaja sobre otros comercios, sino para hacer que no siga el goteo de pérdida comercial permanentemente. Y ahí los solares y los espacios vacíos del centro tienen, digamos, una importante función en este proyecto. Y si usted es alcalde, en materia de movilidad, ¿qué decisiones tomará primero? Bueno, pues decisiones que estamos tomando, es decir, ya está presupuestariamente hecho, ha llegado al final de mandato, pero en un año estarán concluidos Los Cosos y Ramón y Cajal. Ese tremendo corredor es un corredor importante en espacio público, espacio comercial y en movilidad. Nos quedará pendiente otras asignaturas de espacios de viales necesarios para Huesca, como es Avenida del Parque, Avenida Pirineos y Martínez de Velasco, que van a requerir este mandato de una actuación encaminada a ese nuevo concepto de la movilidad, de la compatibilidad entre peatones, vehículos, bicicletas, etcétera. Pero tenemos que regular de forma urgente y aprovechando la normativa estatal, regular los usos de determinados vehículos, de patines y de bicicletas. Regularlos sin conflicto, sin que nadie pierda, porque yo entiendo que esa movilidad tiene que ser sostenible y tiene que ser una movilidad de una ciudad moderna. Tenemos que estudiar cómo, porque el POCTEFA no dio resultado, introducir transporte público sostenible, pequeños microbuses en el centro de la ciudad y posiblemente en este corredor que estoy definiendo. Y tenemos que hacer 2 grandes carriles bici, que sin duda alguna tienen que ser 2 señas de identidad de lo que es expansión de ciudad. Uno que va al IES Pirámide y otro carril bici importante que va a tener el propio Vial de Plus. Comunicar el IES Pirámide y comunicar centros logísticos importantes es, a mi juicio, una de las razones de nueva movilidad en la ciudad de Huesca. La calle Zaragoza y Alcoraz, ¿si gobierna el PSOE solo? Pues si gobierna el PSOE solo, yo atenderé la opinión de los residentes y de los comerciantes. Parece ser que sigue... ¿Es distinta? Que es distinta, es diferente. Y parece ser que los comerciantes lo han expresado públicamente, los residentes sí que lo hicieron, pero me entristece cuando paso por la calle, fundamentalmente de Alcoraz, y observo demasiados coches aparcados en la vía pública. Me entristece porque yo creo que no estamos haciendo un buen uso de ese espacio. Y ahí hay que aplicar algo, ahí hay que ordenar
el uso de esas vías y ordenarlo con el máximo consenso posible. Es decir, no impondré por decreto nada, pero hay que buscar una solución lo más compartida posible. Y le quiero preguntar también por el Ayuntamiento de Huesca. Allí trabajan 500 funcionarios, hay 500 familias que seguro que tienen interés por cuál va a ser la política laboral. Bueno, pues la política laboral pasa necesariamente por, y lo he comentado en alguna asamblea en la que he asistido con diferentes trabajadores municipales, pasa primero por respetar la representación de los trabajadores. Un alcalde no puede mantener encuentros o acuerdos al margen de esa representación y de los órganos que la ley establece, como es el comité de empresa y la junta de personal. Pero urge sentarse a dos cosas fundamentalmente: a un nuevo convenio colectivo del personal del Ayuntamiento de Huesca, un convenio que lleva prorrogado demasiado tiempo y que con las modificaciones legislativas que ha habido desde Madrid muy tocado y que genera muchas disfunciones ahora y que nos ha generado conflictos. Y por otro lado, hacer urgentemente una revisión de la valoración de puestos de trabajo que después de 10 años o de más de 10 años ha generado el Ayuntamiento excesivos agravios entre sectores profesionales. Y eso es urgente, pero hay que hacerlo dentro del marco, lógicamente, del respeto al marco de la negociación colectiva. Estaban muy cerca las fiestas de San Lorenzo. ¿Algún cambio? Yo creo que este año va a haber una programación de conciertos de primer nivel gratuitos y posiblemente haya que redefinir algún espacio de la fiesta, sobre todo el que afecta a mercadillos de vendedores ambulantes, porque hay que considerar si esos espacios son los adecuados. Pero considero que Huesca tiene que... Y nosotros fuimos este mandato durante 2 años los que pusimos en marcha algo que no se había puesto en marcha antes en Huesca, que era sacar un recinto, una programación a través de un concurso, de una contratación, de alguna manera una programación privada, no gratuita, sino de pago, que dio buenos resultados y que nos permitió tener renombre a nivel de actuaciones y demás en la ciudad. Pero estos 2 últimos años hemos optado por también darle garantías y calidad a la programación, pero hacerlo gratuito. Se ha producido en este mandato. Las 2 han sido positivas y las 2 han sido un éxito. Hay que acabar de definir al final y hay que acabar de definir con peñas recreativas que tienen que jugar un papel activo no solo durante las fiestas, sino durante todo el año. En materia cultural, algunas lo hacen y lo hacen de forma muy importante y también festiva. Y luego la fiesta tiene que tener, digamos, los elementos que hagan posible que siga siendo un atractivo para la ciudad de Huesca. Pues le dejamos ya en este último minuto para que solicite el apoyo de los ostenses el próximo domingo. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues soy alcalde y me presento para alcalde de la ciudad de Huesca en los próximos 4 años. Lo hago con la voluntad y con el ánimo que mi formación política, los socialistas, hemos tenido para esta ciudad. Nos preocupa el conjunto de la ciudad, pero fundamentalmente los sectores que todavía están siendo o sufriendo situaciones de vulnerabilidad o situaciones de desventaja. Esa es nuestra prioridad. Y dentro de esa prioridad de que los ciudadanos de Huesca son lo más importante. Y por encima del interés de los partidos está el interés de Huesca. Y el interés de Huesca nos tiene que llevar a practicar y hacer unas políticas alejadas de la crispación, alejadas de un debate que no aporta, alejadas de posturas partidistas y muy cercanas al consenso y al acuerdo. Es una razón importante de ser la política. Y muy cercanas a lo que preocupa a los ciudadanos. Trabajar en una ciudad para el futuro y trabajar en una ciudad de consenso y de acuerdo desde el respeto. Pues se lo decimos a todos los candidatos, a todas las candidatas también. Luis Felipe, mucha suerte el próximo domingo. Pues muchas gracias a ustedes.